Luces, cámara, acción. Mi nombre es Ebony Sequeira, soy ciudadana de El Salvador. Nací el 15 de febrero de 1994 y de mi infancia recuerdo muy poco. Creo que de las cosas que recuerdo tanto cosas buenas como malas, aunque debo de decir que tuve una infancia muy protegida y apapachada por Dios. Incluso hasta el día de ahora me siento así, muy apapachada y cuidada por Dios. He tenido momentos en los que no entiendo, pero confío. Esa es la palabra, confío. Y bueno, nací de una relación fugaz entre dos adolescentes, podría decir. Mi papá tenía alrededor de 20 años y mi mamá tenía 31, por ahí. Se llevan 11 años de diferencia, hagan sus números. Mi mamá venía de un matrimonio donde ella había tenido 2 hijas y las cosas no habían funcionado por A, X, Y razón. Así que en ese momento mi papá se cruzó con todos sus encantos. Esos encantos son heredados en su versión más femenina. Bueno, se conocen, se gustan. Para mi papá, me imagino que quizás mi mamá presentó un reto. Mi mamá en ese entonces pues trabajaba, tenía un buen trabajo, tenía 2 hijas, estaba pagando una casa, tenía estabilidad y era una persona seria y guapa, obviamente. Esa guapura es heredada. Así que hubo un romance, hubo amor, hubo pasión. Sí sé bien que hubo pasión, porque he aquí el resultado de me hicieron con amor, lo sé. Así que, bueno, se conocen, crean la chispa, crean el amor. Mi mamá estaba a punto de, ella dice que estaba a punto de entrar en control cuando le dan la noticia de que, upsí, ya es demasiado tarde, usted ya está en la dulce espera. Y bueno, 9 meses después he nacido yo. Y luego de que nací, las cosas se volvieron un poco turbias, la relación no funcionó, por inseguridades de ambos, por inmadurez de ambos, se separaron. No tengo recuerdos de papá y mamá juntos, eso es algo que yo no lo recuerdo. Sí recuerdo que cuando yo tenía como 7 años mi papá intentó regresar a la casa y yo estaba como que muy indignada y era como, no vas a regresar, o sea, porque, no lo sé, debo decir que mi infancia fue un poco confusa por esa parte, porque quizás lo que yo recuerdo de mi infancia fue ver a mi mamá llorar hasta quedarse dormida y levantarse a las 5 de la mañana para arreglarse e irse a trabajar de nuevo. O sea, vi el alma de mi mamá romperse en dos. Y era algo que yo no lograba entender porque también vi el alma de mi papá y vi que mi papá era un hombre noble, era un hombre, bueno, es porque ninguno de los dos se ha muerto, perdónenme, pero, o sea, lo que yo vi en ese entonces era que mi papá era noble, si podía ayudar a alguien, mi papá lo hacía, si era súper proactivo, los fines de semana que yo llego por mi hermano y por mí, íbamos de aventura, entonces era para mí como, no lo sé, para mí era como una persona buena, pero no lograba entender cómo, o sea, ¿cómo te explico? Cómo papá, siendo tan bueno, había hecho tanto daño a mamá. No lograba entender, o sea, era algo que yo no lograba como comprender, porque sí sentía como que mi mamá me miraba, yo salía con mi papá y era como traición, no sé, yo regresaba a la casa y era como mamá, emocionada, y mi mamá era como, o sea, me traicionaste, estuviste con la bestia. Y yo miraba que mi papá sí era cosa seria porque era muy noviero. O sea, mi papá era como, le llovían las mujeres. No lo culpo porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que mi amabilidad es confundida con coqueteo y creo que quizás eso también le pasó a mi papá. O sea, somos personas muy cálidas, muy chachachá, muy de que ambiente, entonces cualquier persona, o sea, se deja ir y uno se confunde, porque a mí me ha pasado cuando estoy soltera o cuando estaba soltera,
estoy soltera, pero no por mucho tiempo, algo me lo dice. Entonces, cuando he estado soltera, personas se acercan a mí y es como, siento que, no lo sé, no quiero ser mala persona en decirles que no, y es ahí cuando comienza el reto, de que es un poco confuso, o sea, hay muchas cosas detrás de, me explico, o sea, una de mis mejores relaciones comenzó por esa razón. O sea, yo conocí a este chico en el cole y fue como presión social de todo, de que hacerle caso, taca, taca, y fue como, o sea, sí me cae bien, sí nos llevamos súper bien, pero no sé, había algo que no hacía clic. Y un día, pues, recuerdo que lo visité en unas cosas que él hacía, un negocio que él tenía, y lo visité y él me dice, ¿quieres ser mi novia? Y fue como de, sí, ay, recuerdo regresar a la casa y decir, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice? Y me sentía tan culpable porque sentí que era parte de un círculo, ya lo había vivido previamente, porque acababa de hacer el cambio de colegio, de un colegio a otro, y justo en esa transición del colegio, los nuevos compañeritos fue como, ay, qué bonita la niña nueva, y uno de mis compañeros fue como, un compañero de grado, fue como, el 14 de febrero, fue como, creció mi novia con una rosa y con todos los nuevos compañeros detrás de mí, y fue como de, sí, una semana después yo rompí la relación porque no quería, o sea, obviamente fue un sí por presión, y lo que ocasioné fue que todo fue como awkward. Él ya era nuevo, o sea, él ya tenía años en el colegio y yo era la nueva, entonces todos se fueron, obviamente todos me dejaron de hablar, como que era sumamente awkward. Entonces yo no quería que pasara eso con él, porque fue un año justo después, la historia se repetía, un poquito más de un año. Y bueno, ahí está que le digo que sí, éramos como del grupito, le digo que sí, porque me sentí presionada. Luego regreso a la casa y me quedo pensando qué voy a hacer, no quiero que vuelva a pasar lo mismo que pasó con la persona esta, y yo digo, ok, lo voy a intentar. Me acuerdo que miré hacia arriba y le dije, Dios, lo voy a intentar, o sea, lo voy a intentar. Y fue una de las mejores relaciones que tuve. Tal vez siento que fue una de las mejores relaciones que tuve por el hecho de que di lo mejor de mí, o sea, di todo lo mejor de mí. Obviamente salió mi lado humano, cometí errores y la persona también cometió errores, los dos cometimos errores, pero en lo personal considero que fue una relación que sí sacó lo mejor de mí, me explico, y sí, fue una relación sumamente bonita, me enamoré por completo de su familia, porque obviamente yo venía de un matrimonio donde yo no vi lo que era una familia, yo no vi lo que era sentarse a la mesa y comer todos en familia. Con él lo viví, con su familia lo viví, su mamá era sumamente cálida conmigo, era como, miren, hagamos aquí, era muy, como que había relación, o sea, como que ella buscaba una manera de relacionarse conmigo, de conocerme, de saber cómo era, y esa relación con su mamá, con sus hermanos, con su tía, con su tío, bueno, su tía me odiaba y creo que todavía me odia. Hola, tía. Eso es un comercial, pero continuemos. Fue una de las mejores relaciones que tuve, honestamente, y fue algo bueno. Entonces creo que así me ha pasado en otras relaciones, que yo he sentido como, no quiero, pero las personas se aprovechan de la bondad de uno. Y me volvió a pasar, y creo que esta última vez que me pasó, yo aprendí a poner límites. Yo aprendí a poner límites en la relación, porque yo dije, ok, esta persona ve que soy luz, ve que tengo cosas buenas para dar, pero la persona no tiene la misma capacidad de traer cosas buenas a la relación. Es más, tiene la capacidad de traer todos sus demonios a la relación. Fue una relación muy tóxica esa. Y bueno, aprendí mi lección, aprendí a poner límites. Años después, esta situación me ayudó a mí a poder decir, no, es momento de salir de esta situación, me tengo que ir porque es lo mejor para mí. No quiero irme porque no me quiero ir, pero me tengo que ir. Me tengo que ir. Y no me arrepiento de las decisiones que he tomado, porque honestamente han sido decisiones que me han hecho más
sabia, me han acercado a Dios, me han hecho más consciente de, de lo importante que es la toma de una decisión. O sea, uno lo va a tomar con el alma o con la carne, el hecho de decir, bueno, o sea, pues lo voy a tomar por ego, lo voy a tomar porque ambas decisiones traen sus propias consecuencias. Y a mí me pasó de que en un tiempo yo tomé una decisión por ego. Esa relación que les comento que fue sumamente tóxica fue un poco de ego. Recuerdo que yo había terminado la relación, que les comento que fue una de las mejores, la habíamos terminado, ya se había dado por terminada, yo me voy por 6 meses a Estados Unidos, estando allá conozco a alguien del cual me enamoro, fue una fantasía, honestamente, el diablo trabaja fino, sí, fue una fantasía conocer a este hombre, fue como que este hombre vivía en el background de mi mente, de mis fantasías, de lo que yo deseaba y se había hecho realidad. Y sí me gustaba, sí me sentía bien, pero sentía que no era lo correcto, o sea, sentía que era como que era, o sea, como que era el diablo disfrazándose de lo que yo quería, así. Bueno, regreso, en una de esas salimos con conocidos y conozco a este otro individuo, el cual fue como que sumamente insistente en tener una relación conmigo y bueno, quería tener algo, o sea, él quería su cometido. Y justamente a la primera noche, para ese entonces, a mí no me gustaba tomar, a mí no me gustaba el alcohol, nada, yo no tomaba, yo no fumaba, nada. Era una de las cosas que me caracterizaba, era como que todos los demás van para allá, déjame ir para acá. Bueno, hasta ese punto está muy bien. En la mesa mandan un balde de cerveza. Claro, previamente yo no tomaba, el balde a la mesa fue como awkward, incómodo, o sea, no tomo. Bueno, entonces fue como que el primer movimiento que quiso hacer, no. Y eso lo impresionó, porque fue como, ok, el tiro me salió por la culata, pero me agrada que no tome. Ok. En la mesa habían otras chicas que eran como, ay, sí, se la lleva de santa, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Hasta ahí. 2 días después, bueno, el tipo era niño de papi y mami, y era como que, ay, vámonos a mi rancho, yo tengo mi rancho, mi papi tiene mi rancho, vámonos a mi rancho a las 11 de la noche. Vámonos a mi rancho, y fue como, a mí, o sea, si a mí algo sí nunca me ha como causado impresión, y creo que por cómo crecí con mis abuelos y con mi papá, es la cuestión del dinero, porque, no lo sé, el dinero es una herramienta, no es o sea, el dinero es una herramienta, no un accesorio, así es como yo lo veo, y eso tiene sentido. Y bueno, papi, mami, vámonos, y yo como, lo siento, pero no tengo cosas que hacer, o sea, yo tengo que trabajar, lo siento, no puedo, cosa que no era cierto, o sea, yo me pude haber ido por 3 días, no pasaba nada, trabajaba con mi papá en ese entonces, que para los que, o sea, en ese entonces, para trabajar para mi papá era trabajar, no trabajar, básicamente no trabajar, eran allá cuando tenía como 21 años, bueno, anyway, sigamos, y bueno, yo no. Se acabó la noche, me llevan a mi casa, pasó. Al día siguiente, este tipo me escribe por todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, y yo fue como, ok, what's going on? Luego de que él me escribe, a los 3, como a la hora de que él me escribe, me empezó a escribir como, que espero llegar bien a tu casa, que espero que te gustara la bebida, que no sé qué, porque él me invitó, bueno, mandó el balde, no funcionó el balde, me compró 2 bebidas que eran sin alcohol, eran como limonadas o naranjadas, no sé, algo así. Y fue como, sí, muchas gracias, tú me dices cuánto te debo, no te preocupes, me gustaría conocerte, vamos a comer. Bueno, dicho eso, a la hora de que él me escribe, me mandan un mensaje de una cuenta falsa diciéndome de que él solo cogerte quiere,
sos una mosca muerta, te la llevas de santa, taca, 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 y fue como en ese momento se sintió el poder, no, o sea, sí sentí como que me hirvió la sangre y respondí, error, error, porque el diablo hace fiesta en mentes débiles. Ok, cuando me mandaron ese mensaje, en el momentito yo respondí como, qué bueno saberlo, me alegra mucho, porque yo también eso es lo que quiero, así ninguno de los dos pierde el tiempo, gracias, lo sé, no tenía que haber dicho eso, pero fue como de, no sé, fue como, ¿quieres venir a joder acá? Déjame joderte de vuelta. Grave error, o sea, grave error. Acepté la salida con el tipo y de ahí todo fue historia. O sea, para mí fue lo peor, o sea, fue lo peor que me pudo pasar. Bueno, no lo peor, porque gracias a esa experiencia, años después, yo fui como, oh no, o sea, full red flags, así, de que la vi y no, mamá, en el momento en que la vi dije, no, por aquí no voy. Así que no fue todo en vano, como diría, pero sí, ahí entendí una valiosa lección. No te dejes, no caigas por las provocaciones. Así que sí, esa Ebony del pasado aprendió su lección. Este año pues me trataron, bueno, no este año, pero recientemente me trataron de torear de la misma manera, así como que queremos ver qué traes, y fue como, no, aprendí mi lección. La verdad es que si yo entro en el juego, ya solo con jugar, ya estoy perdiendo. Entonces, para no perder, mejor ni entro en el juego. Adiós. Así que sí, recuerdo muchas cosas de mi vida. Creo que a raíz de que mi papá es un espíritu libre, mi mamá es una mujer fuerte, yo empiezo como a construir mi propia, como que empiezo a construir mi propio carácter, mi propia personalidad, mis virtudes y todo lo que tiene que ser, ¿no? O sea, yo empiezo ahí a crecer, a ver cómo va la vida, cómo funciona. También he de decir que, bueno, o sea, al crecer sin una familia, por decir así, debo decir que yo no considero que me afectara jamás en el momento de mi crecimiento el no haber nacido en una familia, el no haber nacido entre papá y mamá y la familia. Pero eso no quita que sí lo quisiera tener. Ahora, creo que no afectó tanto porque sí estuvo papá y sí estuvo mamá. Me explico, los dos dando su mejor versión. Porque veo la diferencia entre mis hermanas y yo. Mis hermanas crecieron sin un papá y creo que eso las desboronó tanto, porque estaban a la merced de mi mamá en todos los sentidos, psicológico, mental, emocional. No había otro respaldo más allá. Estaba mi abuelo, pero él hacía lo mejor que podía, pero no es lo mismo. Al yo crecer con mi papá, eso me dio como un respaldo, no sé cómo explicárselo, como tengo a mi papá, como que si estuviera la figura de un león detrás de mí todo el tiempo, así me sentía yo, como chingona, ¿me entiendes? Y creo que hasta la fecha, o sea, papá, I love you. Y de la razón, o sea, un día de estos estaba haciendo la meditación correspondiente y pues viendo así, going back to my life, y me doy dando cuenta y digo, no, o sea, la verdad es que me doy cuenta que Dios me amó desde antes de nacer por los papás que me dio. ¿Me explico?